un chico llamado Rey jadeaba con fuerza, intentando curar con dolor la gran herida de su pecho, desesperado por demostrar su valía. El laberinto de Yggdrasil, una mazmorra de rango SSS, era uno de los 7 laberintos más difíciles del mundo, un lugar que albergaba tesoros secretos. Tras completar una mazmorra de rango A hacía un mes, su grupo, Gunkino, se había clasificado para desafiar esta mazmorra de rango SSS. Cada miembro del grupo era increíblemente talentoso. Primero estaba Fail, una maga oscura, de la que se decía que llevaba la sangre de antiguas brujas. Luego, la Santa de la Espada, Himeno, una maga de mejora que empuñaba espadas duales imbuidas con el poder del viento y el relámpago. El grupo también contaba con un guardián gigante de inmenso poder de ataque, el guerrero de la gran espada, Zuglenst, quien ansiaba la batalla constantemente. Y finalmente, su líder genio, Loki, que destacaba en todos los campos, desde el combate hasta la magia y el mando. Rey era el sanador del grupo, pero era tratado con poco respeto. El guardián llamó a Rey para que curara una herida menor en la pierna de Himeno, y aunque ella se negó, Rey curó el rasguño de todos modos, revelando su defecto fatal, ya que estaba casi agotado. Colapsando sobre la pierna de Himeno, ella lo apartó de una patada con asco, y Rey luchaba por recuperarse mientras el líder, Loki, se acercaba en silencio y le entregaba una poción para restaurar su aguante. Mientras bebía la poción, Rey se disculpó por hacerles usar sus provisiones y notó las miradas de lástima de los otros miembros. Himeno lo llamó sin rodeos una carga, pero Loki le dijo que los ignorara y que descansara hasta que pudiera ponerse de pie. La mayor debilidad de Rey era su baja capacidad mágica, lo que provocaba que su maná se agotara y su cuerpo se debilitara después de un solo hechizo de curación simple. Esto limitaba gravemente las estrategias del grupo, y no tenía forma de compensar esta deficiencia. A pesar de ser considerado un inútil, Loki aún así había invitado a Rey al grupo sin explicar por qué. De todos modos, Rey se había vuelto a unir al grupo, feliz de haber encontrado el único lugar al que sentía que pertenecía, sin importar las horribles burlas. El grupo avanzó hacia el siguiente piso, con el objetivo de ser los primeros en conquistar Yggdrasil y reclamar su tesoro secreto. Después de superar una mazmorra de rango A con facilidad, asumieron que esta misión tampoco sería demasiado difícil. Pero en ese momento, el grupo desconocía por completo el verdadero horror de una mazmorra de rango SSS, especialmente mientras avanzaban al piso 125. El grupo Gunkino apenas escapó con vida, con sus armas y armaduras completamente destruidas. Nunca esperaron enfrentarse a monstruos a la par de aventureros de rango S, cuando hasta ahora solo se habían encontrado con monstruos de rango A, y la diferencia entre ellos era como la noche y el día. Himeno temía por su vida, mientras que Fail se preguntaba por qué monstruos tan poderosos solo habían aparecido en ese piso. Rey no se atrevía a pronunciar ni una sola palabra, temiendo que todos descargaran su ira contra él. Zuglenst sugirió que regresaran a la superficie, temiendo la posibilidad de volver a encontrarse con esos monstruos, pero al haber avanzado demasiado, el grupo se dio cuenta de que habían pasado el punto de no retorno. Loki explicó con calma que la única manera de regresar era usando las piedras de teletransporte que habían encontrado en el fondo de la mazmorra de rango A. El grupo aceptó con entusiasmo, pero recordaron que eran gemas raras, de un solo uso, que desaparecerían después de ser utilizadas. Tenían 5 piedras, suficientes para todos, y cada una valía miles de monedas de oro. Sin embargo, Loki insistió en que sus vidas eran más valiosas que cualquier tesoro y creía que todos estarían de acuerdo. Loki dio un paso al frente y dijo que era la hora. Y Rey, confundiéndolo con una sabia decisión de su líder, sintió una sensación de admiración, pensando que él nunca podría ser tan decidido. Pero justo en ese momento, para su horror, Loki se acercó y fríamente lo expulsó del grupo Gunkino. Atónito, Rey retrocedió confundido, incapaz de creer lo que acababa de oír. Loki repitió sus palabras, pero Rey todavía no podía comprenderlo. Al ver esto, un molesto Zuglenst le lanzó una piedra, golpeándolo en la cara. Luego, Himeno le pisoteó la mano, regañándolo por mirarla siempre durante la batalla, antes de darle una fuerte patada en la cabeza. Él intentó explicar que necesitaba observar a todos con atención para saber quién necesitaba curación, pero sus palabras solo le ganaron miradas de desprecio de los 3. Y Fail simplemente se dio la vuelta, como de costumbre. Loki declaró sin rodeos que Rey era demasiado débil para apoyarlos en la batalla, y que a menudo se convertía en una gran carga debido a sus limitaciones. Rey admitió que era cierto, pero argumentó que lo compensaba analizando las debilidades del enemigo, reuniendo información e incluso haciendo las tareas más sencillas. Desafortunadamente,
Loki recalcó que Rey no entendía su verdadera misión. Ellos eran el grupo encargado de derrotar al Rey Demonio e incluso fueron reconocidos por el propio Rey. Con un mago débil como tú, el grupo no tiene futuro y tienes que enfrentar esa dolorosa verdad. Angustiado, Rey preguntó por qué Loki lo había invitado a unirse al grupo, cuando solo tenía 11 años y todavía era un esclavo. Creía que debía haber una razón especial, desesperado por proteger su propio valor. Sin embargo, la respuesta de Loki lo obligó a enfrentar una cruel realidad. Loki dijo sin rodeos que no había ninguna razón profunda. Solo quería un esclavo barato que pudiera curar. En ese entonces, él solo era un aventurero novato y habría elegido a cualquiera que cumpliera los requisitos. Loki continuó, declarando que no volvería a contratar a alguien inútil y que encontraría un mago adecuado. Como uno de los únicos 3 grupos de rango A, no les faltaban aventureros poderosos haciendo fila para unirse. Sabiendo que esta vez estaba siendo realmente abandonado, Rey se aferró desesperadamente a Loki, suplicando otra oportunidad y prometiendo mejorar. Pero Loki solo se burló. Luego lo apuñaló fríamente en el estómago, diciéndole que se curara a sí mismo. El resto del grupo se mofó, disfrutando del sufrimiento de Rey. Mientras él se retorcía de agonía, luchando por respirar, desesperado, se arrancó la espada del estómago, haciendo que la sangre brotara a chorros. En un estado desesperado, luchó por curar sus propias heridas. Loki estaba impresionado por la velocidad de recuperación de Rey, ya que la herida se cerró sin dejar cicatriz. Lo único que Loki valoraba de Rey era su rápida capacidad de curación. Aunque estaba agotado, Rey se obligó a levantarse, con la esperanza de demostrar que ya no sería una carga. Jadeando pero aún de pie, le preguntó a Loki si sus esfuerzos eran suficientes, pero el líder respondió con un puñetazo en el estómago, derribándolo al suelo. Decidiendo que la piedra de teletransporte era demasiado preciosa para desperdiciarla en él, Loki le arrojó la espada que una vez le había dado, diciendo que la necesitaría para sobrevivir. Con esa fría despedida, el grupo se teletransportó, dejando a Rey solo y desesperado. Se preguntó por su cruel destino, habiendo soportado todo para mantener su lugar, solo para ser abandonado sin piedad. Justo entonces, apareció un monstruo tortuga gigante, pero Rey seguía sin poder moverse. Mientras la tortuga gigante lo lanzaba a través de un abismo, cayó libremente, con el corazón lleno de amargura. Su vida no había sido más que una serie de desgracias. Su familia masacrada por monstruos, se convirtió en un esclavo huérfano, comprado por Loki, y siempre el blanco de las frustraciones de todos. Luchando con el significado de su vida, Rey fue arrojado a través de un profundo abismo por la tortuga gigante. Mientras caía en picado, lleno de tristeza, de repente se estrelló contra una masa de agua. En la oscuridad, escuchó una voz familiar, diciéndole que respondiera. La oscuridad se iluminó lentamente, mientras Rey abría los ojos para ver a una niña pequeña mirándolo con una expresión molesta. Confundido por la presencia de una niña en la mazmorra, Rey solo pudo mirarla fijamente. Ella bromeó diciendo que estaba hechizado por su lindura, y se sorprendió cuando Rey lo admitió honestamente. Una vez que se recompuso, Rey preguntó preocupado por qué estaba ella aquí y en qué piso se encontraban. La niña no pudo explicar sus propias razones, pero sorprendió a Rey al revelar que estaban en el piso 200, el nivel más profundo del laberinto de Yggdrasil. Al oír esto, Rey se desesperó, pensando que no había ninguna posibilidad de escapar, pero la niña dijo que él debería poder salir porque había obtenido el tesoro secreto de la mazmorra. Confundido, Rey le pidió que le explicara. Ella le preguntó si podía sentir el aura de Yggdrasil, ya que la maldición de la mazmorra se había apoderado de él. El ojo izquierdo podrido de Rey era la prueba de ello, pero él todavía no comprendía el significado más profundo de sus palabras. Sus circuitos mágicos ahora estaban conectados a la propia mazmorra, otorgándole una fuente infinita de poder mágico. Cómo usara ese poder dependía enteramente de él, y con él podría escapar a salvo. Viendo la confusión de Rey al hablar de la maldición de Yggdrasil y el poder infinito, la extraña niña se presentó como Norn. El nombre le sonaba familiar, pero Rey seguía sin entender. Norn le dijo que intentara usar el hechizo de curación, sanar, pero Rey dudó, explicando que lanzarlo agotaría todo su maná, dejándolo exhausto e incapaz de moverse. Al notar que temblaba, Norn le dio unas palmaditas suaves en la cabeza y lo animó a intentarlo. Rey hizo lo que ella dijo, y se sorprendió al descubrir que estaba perfectamente bien, incluso sintiéndose lleno de vida. Su magia no se había agotado. Al contrario, su cuerpo rebosaba de poder mágico. Norn le explicó que era gracias al poder de Yggdrasil, recordándole que su circuito mágico estaba conectado a esta mazmorra. Normalmente la magia fluye desde el núcleo del circuito mágico y es difícil recuperarla rápidamente,
Sin embargo, cuando fuiste arrastrado, recibiste la maldición de Yggdrasil, lo que provocó que tu núcleo mágico se transfiriera de tu ojo izquierdo al propio Yggdrasil. Gracias a eso puedes usar magia ilimitada. Norn asintió con orgullo. Mientras Rey preguntaba cómo podía ocurrir un cambio tan grande, especialmente porque ella no paraba de llamarlo una maldición. Ella guió a Rey, mientras le explicaba que tenía que ver con el arroyo en el que había caído. Antes de que pudiera sacarlo, Rey había bebido del arroyo, que eran las lágrimas del árbol del mundo, del que se decía que tenía el poder de restaurar la fuerza vital. Señaló el árbol en el que él estaba apoyado y le explicó que ese era el árbol del mundo, el mismísimo núcleo que formaba esta mazmorra. Rey miró el árbol con asombro, atando cabos por fin. El piso más profundo de esta mazmorra de rango SSS, junto con el tesoro secreto que todo aventurero de élite codiciaba, era el mismísimo arroyo que nacía del árbol del mundo. Rey había tenido la suerte de obtener ese tesoro por pura casualidad. Al oírle decir eso, Norn reveló alegremente que su jardín tenía una mazmorra de rango SSS y de repente recordó que nunca le había explicado por qué estaba allí. Rey le preguntó si vivía sola y se sorprendió al saber que sin nadie más en la mazmorra, Nor había sobrevivido completamente sola. La niña afirmó con orgullo su fuerza, pero Rey se mostró escéptico, ya que las mazmorras suelen tener restricciones de edad. Ella dijo que podía derrotar fácilmente a monstruos de rango S, pero Rey no estaba del todo convencido, recordando cómo su propio equipo había estado completamente indefenso ante ellos. Norn notó la mirada de duda en los ojos de Rey, así que volvió a cambiar de tema hacia su huida. Rey quería irse, pero los pisos superiores estaban repletos de monstruos, e incluso con magia ilimitada, todavía carecía de las habilidades de combate para enfrentarlos. Además de eso, aunque lograra escapar, no tenía ni idea de a dónde ir, ya que había sido abandonado por su equipo. No le quedaba ningún lugar al que regresar, sintiéndose vacío por dentro. Rey consideró quedarse en la mazmorra el resto de su vida, preguntándose si esa sería la vida más feliz que podría tener. Finalmente, tras tomar una decisión, Rey, con vacilación y timidez, le preguntó a Norn si podía vivir allí con ella. Al principio, Norn no procesó la pregunta, pero cuando lo hizo, se sorprendió y agitó las manos frenéticamente, confundida, ya que hacía solo unos minutos él había estado insistiendo en abandonar la mazmorra. Mientras tanto, Rey recogió su espada, disculpándose por haber cambiado de opinión, y le preguntó cómo se las arreglaba para comer y beber viviendo allí. Aceptando su disculpa, Norn le explicó que gracias a la magia de Yggdrasil, no había necesidad de comer o beber. El cuerpo seguiría recibiendo nutrientes y se recuperaría rápidamente, haciéndolo casi inmortal. Al ver su sorpresa, Norn enfatizó que era solo casi inmortal, y que todavía podía morir por una herida mortal. Tanto si se quedaba como si se iba, Rey necesitaba fortalecerse, porque en la mazmorra aparecían monstruos constantemente. Él prometió que daría lo mejor de sí mismo, y Norn le dijo que la siguiera, prometiendo enseñarle lo básico. Decidido a no ser más una carga, siguió a Norn de cerca, comenzando un nuevo viaje. 3 años después, Rey había cambiado por completo. Se había convertido en una persona segura de sí misma y mucho más fuerte. Al enfrentarse a una serpiente gigante, esperó tranquilamente el momento adecuado, cortándole la cola de un solo tajo. Adolorida, la serpiente intentó arrastrarse para huir, pero Rey saltó, clavándole la espada en la cabeza y activó su poder mágico, destruyendo al monstruo desde dentro. La serpiente gigante se desplomó, y Rey se miró las manos con satisfacción. Gritó el nombre de Norn, anunciando alegremente su victoria. Al ver que había derrotado él solo al señor del piso 180, Norn lo elogió, diciendo que había cambiado por completo y que ahora tenía un mejor control sobre su magia. Rey acababa de verter su energía mágica directamente en el cuerpo del enemigo, una prueba de sus 3 años de duro entrenamiento. Rey no quería recordar la época en la que aún era débil, enfrentándose a una muerte constante incluso ante los monstruos más pequeños. Sin embargo, seguía siendo un conejo monstruo de rango S, y si no fuera por el poder regenerativo de Yggdrasil, no habría sobrevivido para entrenar. Gracias a esta fuente de poder, Rey podía usar magia curativa ilimitada y acumular una experiencia de combate infinita. Incluso restauró su ojo izquierdo. Sus logros superaron con creces las expectativas de Norn. Ella pensó que le llevaría 100 años lograr lo que había conseguido en 3, tanto que lo llamó el verdadero monstruo. Pero Rey, humildemente, dijo que era gracias a su guía. Mientras regresaban, Norn le dijo que no fuera tan modesto, cuando de repente, Rey escuchó otra voz que le decía con desdén que todavía era débil. Miró a su alrededor pero no vio a nadie, y se sorprendió de que incluso Norn lo supiera. Ella le dijo que estaba alucinando con una imagen de su yo más joven. Le explicó que podría ser un efecto secundario de su conexión con Yggdrasil.
y que su poder podría incluso estar influenciado por fragmentos de recuerdos de los muertos. Norn y Rey comenzaron un combate de entrenamiento, y ella lo golpeó con bastante fuerza, notando un atisbo de anhelo por el mundo exterior en sus ojos. Rey rápidamente le aseguró que no era así, era solo que el tiempo había pasado muy rápido. Al principio sentía que se había detenido mientras luchaba por sobrevivir al duro entrenamiento de cada día, pero luego todo pasó volando, y sintió que se había vuelto lo suficientemente fuerte como para vivir en este lugar. Durante su combate, Rey instintivamente desvió la mirada cuando la falda de Norn se agitó con el viento. Ella lo castigó de inmediato por distraerse en medio de la pelea, diciendo que, aunque había crecido, seguía siendo el mismo chico ingenuo que conoció hacía 3 años. Disfrutaron juntos del cielo nocturno despejado, donde Rey, a pesar de ser mucho más fuerte, aún conservaba su mezcla de inocencia y torpeza. Rey observó a Norn durante un largo rato, y de repente le preguntó si había estado viviendo sola durante tanto tiempo, seguro de que nunca había conocido a nadie más, además de monstruos como la víbora de las sombras. A pesar de que él mismo había estado a punto de morir muchas veces luchando, un destino nada raro en el calabozo, se preguntó si ella alguna vez querría irse de ese lugar, y se sorprendió al saber que no podía. Si pudiera, se habría marchado de allí hacía mucho tiempo. Norn le reveló que, además de su poder, tenía sus propias razones para quedarse en ese calabozo, y su silencio le aconsejó implícitamente que no preguntara más. Aún así, le confesó que tenía algunos sueños que quería cumplir ahí fuera. Entonces, mirando a Rey, le preguntó si él quería volver al mundo exterior, quizás para resolver algún asunto pendiente. Al pensar en esa pregunta, una imagen de su antiguo grupo de aventureros apareció en su mente. Rey no quería volver a verlos. En su lugar, un sentimiento de odio creció en su interior. Mientras la oscuridad en su corazón se hacía evidente, Norn le preguntó de nuevo si había alguien a quien quisiera volver a ver fuera del calabozo. Al oír eso, la imagen de una mujer apareció en su mente, haciendo que volviera en sí y se pusiera de pie, como si acabara de darse cuenta de algo importante. Tras pensarlo un poco, Rey recordó que aún tenía algo que debía hacer. Le dijo a Norn que volvería al mundo exterior, porque antes de ser capturado como esclavo y unirse al grupo de aventureros, tenía una amiga llamada Nenemoa. Nenemoa, una chica de la misma edad que Rey, era siempre la que daba la cara para protegerlo a él y a los demás del maltrato de los amos de esclavos. Como una hermana mayor, siempre se aseguraba de que todos estuvieran a salvo. Y cuando Rey le preguntaba si estaba bien, Nenemoa siempre respondía que los protegería y que esperaba que ellos también la rescataran si alguna vez estaba en peligro. Aunque él sabía perfectamente que no tenía la capacidad de cumplir esa promesa, Nenemoa siempre fue amable, lo que conmovió aún más su corazón. En aquel entonces, cuando era esclavo o cuando se convirtió en aventurero, Rey nunca pudo cumplir esa promesa. Pero ahora, con la fuerza que poseía, creía que si se encontraba con Nenemoa y la veía en peligro, sería lo suficientemente fuerte como para protegerla. Pasaron los meses, y Rey y Norn avanzaron paso a paso por el calabozo, enfrentando incontables desafíos para encontrar una salida. Decidido a reunirse con Nenemoa, Rey se dio cuenta de que había entrado en una zona familiar, y Norn dijo que podrían estar en el piso 125. A pesar de que solo habían llegado a la mitad del camino, él ya estaba agotado, tanto física como mentalmente, por el arduo viaje. Norn le recordó que tardarían al menos 2 años en terminar. Durante todos esos meses, habían estado buscando la salida, y Rey era quien cargaba con el peso de la mayoría de las batallas. Norn insistía en que era parte de su entrenamiento, y ella normalmente se limitaba a sentarse y verlo luchar, interviniendo solo cuando era absolutamente necesario. Riéndose entre dientes, Norn se negó a ayudarlo, subrayando que si ella le ayudaba, ya no sería un entrenamiento. Bromeó diciendo que lo único que podía hacer ahora era reír. Al ver lo fuerte que se había vuelto, recordando la vez que se puso nervioso mientras lavaba su ropa cubierta de saliva de monstruo, Rey intentó decir algo importante, pero Norn se distrajo al ver una bolsa cerca, y corrió para ver si había ropa de repuesto. Él se sorprendió al verla tan entusiasmada, pero de inmediato reconoció la bolsa como la que solía llevar para su antiguo grupo. Mirando a su alrededor, Rey recordó poco a poco por qué este lugar le resultaba tan familiar. Este era el lugar donde había caído la noche en que fue abandonado. Rebuscando en la bolsa, Norn solo encontró trastos inútiles, gritando con decepción que no había nada de provecho. Rey no supo qué decir y solo suspiró. Pero justo en ese momento, una bestia descomunal entró pisando fuerte en el área. Rey se encontró cara a cara con la familiar tortuga gigante, el mismísimo monstruo que lo había arrojado al abismo la última vez. Decidido a demostrar cuánto había cambiado, se abalanzó hacia adelante y golpeó a la tortuga en el lomo. Pero el golpe apenas dejó un rasguño en su grueso caparazón. Aunque la víbora de antes había sido más molesta,
Esta tortuga era mucho más resistente. Al darse cuenta de que su caparazón era la parte más dura, Rey rápidamente agarró una de sus patas y volteó al enorme monstruo sobre su espalda, dejándolo inmovilizado. La tortuga yacía indefensa bajo el control de Rey, con la mirada fría mientras su espada flotaba, lista para atacar. De un solo golpe certero, la cabeza del monstruo rodó por el suelo. Después de la batalla, Rey se dirigió a Norn, preguntándole qué le había parecido su actuación, pero ella simplemente le dijo con amabilidad que debería intentar hacer amigos una vez que estuviera fuera. Norn no podía explicarlo bien, pero le preocupaba que él siguiera siendo demasiado imprudente, y creía que tener amigos de confianza lo ayudaría. Aunque él estuvo de acuerdo, Rey admitió que no tenía ni idea de cómo hacer amigos. Norn, con una expresión radiante, lo animó a intentarlo, recordándole que la gente no puede estar sola para siempre. Dijo que tenía toda la vida por delante y que necesitaba encontrar personas con quienes compartirla, incluso si ella no pudiera estar siempre a su lado. Rey le pidió a Norton que dejara de decir cosas de tan mal agüero, pero ella solo lo miró con una expresión despreocupada. Aceptando la derrota, apretó el puño y prometió que haría lo que ella le pedía. Norn lo elogió felizmente como si todavía fuera un niño, porque a sus ojos eso era exactamente lo que él era. Con una sonrisa radiante, Norn lo guió hacia adelante, y Rey se prometió a sí mismo que un día volvería a Yggdrasil para presentarle a Norn a sus nuevos amigos. Su viaje continuó a través de muchos caminos, encontrando muchas cosas interesantes y lleno de momentos alegres. Finalmente llegaron a la salida. La luz brillante del exterior los obligó a entrecerrar los ojos. A pesar de su cuerpo casi inmortal, Norn le recordó a Rey que tuviera cuidado, diciéndole que su deber ya estaba cumplido. Rey preguntó con cautela si de verdad no podía ir con él, pero él ya sabía que el cuerpo de ella estaba formado por el aura de la mazmorra y que su verdadera forma física había desaparecido hacía mucho tiempo. Si ella salía al exterior, Norn desaparecería en un instante. Sin otra opción, los dos tuvieron que aceptar su despedida. Él se disculpó por hacerla decir algo tan doloroso, mientras Norn intentaba aligerar el ambiente actuando de forma alegre. Sin embargo, de repente se volvió tímida y le preguntó en voz baja si la visitaría de vez en cuando, diciendo que se sentiría sola sin él. Rey, conmovido, le aseguró que sin duda volvería, e incluso traería a Botam algunos amigos para que ella tuviera más compañía. Aunque su objetivo principal era encontrar a Nenemoa, también se dijo a sí mismo que debía disfrutar del viaje. Con cálidas sonrisas se despidieron, marcando el final de los 3 años que había pasado en los niveles más profundos, y los 2 años que pasó escalando de vuelta a la superficie, poniendo fin a sus 5 largos años en la mazmorra. Al salir, una mezcla de emoción y entusiasmo lo invadió, mientras veía el cielo resplandeciente y sentía la brisa fresca. Mientras observaba cómo la entrada de la mazmorra se cerraba lentamente, Rey agradeció en silencio a Norn y se recordó a sí mismo su propósito. Decidido a ganar dinero y empezar una nueva vida, de repente percibió un olor familiar. Sus ojos se movieron rápidamente por todas partes. Se dio cuenta de que el olor provenía de algún lugar del bosque, el olor a sangre y a monstruos. Allí, un soldado temblaba, viendo con horror cómo su camarada era partido por la mitad por un monstruo inteligente que empuñaba un arma. Resulta que su líder había ordenado a los monstruos que devoraran a tantos humanos como fuera posible. Uno de los 4 letales generales demonio había ordenado un asalto a la capital, para aniquilar a toda la humanidad. Los ejércitos de monstruos bajo su mando se preparaban para invadir la capital, lanzando un asalto tras otro. Atacaban sin descanso a los humanos, saqueando y masacrando. Pero nunca era suficiente. A pesar de infligir grandes pérdidas, todavía no tenían los recursos para derribar la capital y demostrar su fuerza superior al general demonio que esperaba. Durante su ataque más reciente, un carruaje de transporte había sido completamente destruido. Los soldados bajo ataque reconocieron a su enemigo como Vigan, un infame cazador de humanos de rango B. Satisfecho con los bienes de alta calidad saqueados de la compañía de esclavos Drake, abrió la puerta del carruaje de un golpe y descubrió a una mujer atada, temblando de miedo. Aunque solo había 3 personas en el grupo, 2 de ellos caballeros sagrados, Vigan no se sorprendió. Estaba acostumbrado a estos constantes ataques. Uno de los caballeros sagrados, al darse cuenta de la aterradora fuerza de Vigan, huyó de inmediato para advertir al reino, abandonando a la mujer esclavizada. Molesto, Vigan dejó escapar una mueca de desprecio, preguntándose cómo un guerrero de élite podía darle la espalda a un enemigo. De un solo golpe, el hacha de Vigan partió al caballero sagrado en 2. Estaba aburrido y decepcionado por su débil oponente. Caminó hacia la mujer atada, preguntándole si estaba de acuerdo con él. Mientras dejaba que su bestia se diera un festín con el cadáver del hombre, la miró con una mirada interesada, decidiendo convertirla en su mascota. La mujer, aterrorizada, suplicó ayuda,
pero su miedo solo excitaba más a Vigan. La agarró de la cara, divertido de que fuera igual que todas las demás, dispuesta a hacer cualquier cosa para sobrevivir. Lo que más le gustaba era el momento en que su presa era traicionada y se hundía en la desesperación. Planeaba ocuparse de ella hasta que sus súplicas por vivir se convirtieran en un anhelo por la muerte. Justo en ese momento, Rey entró, saludándolos a ambos con frialdad, sorprendiendo tanto a Vigan como a la mujer. Con voz tranquila, Rey se disculpó por haber arruinado la escena y luego dijo que estaba perdido y que quería pedirle a la mujer indicaciones para llegar al pueblo más cercano. Vigan se negó a ayudar de inmediato y observó la apariencia de Rey. Ropas andrajosas y un cuerpo cubierto de sangre de monstruo. La mujer le advirtió frenéticamente a Rey que no se acercara y le dijo que corriera, haciéndole saber que ella era el objetivo de Vigan. Gracias a sus palabras, Rey comprendió rápidamente la situación. Vigan notó la sospecha de Rey, pero sabía que no podía dejar testigos. A Vigan se le ocurrió una idea cruel. Dejaría correr a Rey y luego le cortaría las piernas por la espalda, obligando a la mujer a mirar antes de rematarlo. La idea de ver su expresión horrorizada solo excitaba más a Vigan. Ofreciéndole a Rey la oportunidad de correr, le puso una condición. La mujer debía quedarse. Esperando que Rey se debatiera entre salvar su propia vida y ayudarla, Vigan se sorprendió cuando éste se dio la vuelta para irse sin dudarlo. Justo en ese instante, blandió su hacha, cercenando las piernas del chico como había planeado, haciendo que Rey se desplomara entre los arbustos como una marioneta a la que le han cortado los hilos. La mujer gritó de horror ante la brutalidad que acababa de presenciar, y Vigan saboreó su expresión aterrorizada. Vigan se acercó al cuerpo de Rey con la intención de contemplar el rostro del chico retorcido por el dolor. Pero justo entonces, su visión de repente se puso al revés y su cabeza golpeó el suelo. Limpiamente cercenada de su cuello, le tomó un momento procesar lo que acababa de suceder, solo para descubrir que, de alguna manera, su cabeza estaba de nuevo sobre su cuello. Rey estaba allí de pie, confirmando con calma que no había sentido ningún dolor porque el corte había sido increíblemente limpio. Al volver a mirar a Rey, el demonio estaba estupefacto. Al ver que las piernas de Rey estaban completamente intactas, a pesar de que se las había cortado hacía apenas unos segundos, preguntó desconcertado qué acababa de pasar, y Rey respondió con calma que su cabeza había sido cortada y luego restaurada con un hechizo de curación. Como nunca había oído hablar de un hechizo de recuperación tan poderoso, Vigan pensó que podría ser una ilusión. Aunque no lo entendía del todo, una cosa estaba clara: la persona que tenía delante lo mataría si no corría. Sus instintos le gritaban que huyera, pero sentía las piernas clavadas en el suelo. La voz de su amo resonó en su cabeza, recordándole que su misión era devorar a todos los humanos. Al darse cuenta de que sería ejecutado por los 4 grandes demonios si regresaba, Vigan decidió apostar su vida y atacar a Rey, confiado en su título de cazador de hombres, aquel que había diezmado 3 aldeas y asesinado a numerosos caballeros sagrados. Sin embargo, justo cuando blandía su hacha, su brazo fue cortado de repente. Bajo la aterradora mirada de Rey, Vigan finalmente comprendió la diferencia de poder entre ellos. Aterrado huyó, y Rey lo dejó ir, advirtiéndole fríamente que no habría una segunda oportunidad. Si se volvían a encontrar, solo habría un resultado: la muerte. Vigan siempre se había visto a sí mismo como un hombre fuerte, pero ahora solo podía llorar de miedo, dándose cuenta de que se había convertido en la presa. Mientras tanto, Rey se acercó a la mujer para ver cómo estaba, y ella se presentó como Liana, una esclava, agradeciéndole por haberla salvado. De repente, Liana revisó las piernas de Rey, todavía sin poder creer que se hubieran recuperado por completo. Conmovido por su preocupación, le aseguró que había usado magia curativa. Esto la dejó atónita, ya que nunca había oído hablar de un hechizo curativo que pudiera regenerar miembros amputados al instante. Después de 5 años usando su magia curativa de esa manera, Rey no se había dado cuenta de que sus poderes podrían haber superado lo normal. Rey le preguntó qué planeaba hacer a continuación. Pero Liana tampoco estaba segura. Al mirarla, Rey vio un reflejo de su propio pasado, alguien que también había experimentado la sensación de estar indefenso y perdido. No dispuesto a dejar a una joven sin un lugar a donde ir, Rey pensó en Nenemoa, su vieja amiga que seguramente ayudaría a una chica en su situación. Con eso en mente, Rey decidió dirigirse a la capital y le tendió la mano, invitando a Liana a ir con él. Con su fuerza actual, Rey quería convertirse en alguien como lo había sido su amiga, siempre dispuesto a ayudar a los demás, aún sabiendo que podría retrasar su reencuentro. Mientras tanto, en una habitación oscura, una mujer fue conducida al interior, enfrentándose a una siniestra mujer que se arrastraba por el suelo. Decepcionada por el reciente fracaso de su experimento, la malvada mujer pasó a probar a su siguiente sujeto, que resultó ser nada menos que Nenemoa. De vuelta con Rey,
Este clavó las espadas de los caballeros caídos en el suelo, dándoles con cuidado una última despedida antes de prepararse para partir, esperando alejarse lo suficiente antes del anochecer. Aunque se sentía culpable por tomar ropa del carruaje, decidió dejar una gema preciosa de la mazmorra como compensación. Lyanna habló con Rey sobre su oferta, y la rechazó con pesar, temerosa de que Vigan pudiera reaparecer si iba con él, a pesar de que al demonio se le había perdonado la vida y estaba tan aterrorizado que no se atrevería a atacar a nadie por un tiempo. Ella aún así no quería poner a Rey en peligro. Rey tranquilizó a Lyanna, diciéndole que no se preocupara por él y que debía vivir una vida normal, libre de la esclavitud. Sin embargo, no era tan fácil. Aunque su amo estaba muerto, el sello de esclava permanecía en su mano, una jaula que aprisionaba su libertad para siempre. El sello actuaba como una orden vinculante, impidiendo que quienes lo portaban desobedecieran las órdenes de su amo. Rey se dio cuenta de su error al pensar que ella simplemente podía ser libre, y que el destino de los esclavos sin amo a menudo conducía a un final trágico. Cuando se conocieron, ella le había suplicado que huyera, priorizando la vida de él sobre la suya. Parecía temer que si aceptaba ir con él, lo arrastraría a problemas innecesarios. Al recordar a Nenemoa, de quien estaba seguro que protegería a los demás con todas sus fuerzas, Rey decidió ayudar a Lyanna de la mejor manera que conocía. Cortésmente, le tendió la mano y le preguntó si le gustaría formar un contrato con él. Los ojos de Lyanna se abrieron de par en par por la sorpresa, y le preocupaba que si alguien se enteraba, él sería el que se metería en problemas. Ignorando cualquier procedimiento formal, Rey le tendió la mano, revelando la marca de esclavo que solía ocultar con medicina. Le dijo que él también había sido esclavo una vez, abandonado y repudiado. De repente, Rey sintió que un peligro se acercaba, y blandió rápidamente su espada, partiendo en dos a un demonio lobo oscuro. Mientras la bestia se desplomaba, se dio cuenta de que era un demonio lobo de la manada de Vigan. Una manada entera de lobos se abalanzó sobre ellos, y Rey le dijo a Lyanna que se pusiera detrás de él. Los lobos cargaron hacia adelante, pero Rey canalizó magia en sus piernas, haciendo que del suelo emergiera un muro, matando a varias de las bestias y creando una barrera para proteger a la chica de la manada. Rápidamente los fue derribando uno por uno, y Lyanna solo podía observar con asombro, dándose cuenta de que no era un mago sanador cualquiera. Mientras tanto, a Rey se le ocurrió la idea de infundir miedo en la manada, tal como lo había hecho con Vigan. Justo en ese momento, resonó un inesperado grito de batalla. Rey se quedó atónito al ver a Lyanna, empuñando una espada con fuerza en su mano, mientras derribaba a otro de los demonios. Ella declaró que lucharía a su lado. Rey, un poco desconcertado, intentó detenerla, pero Lyanna le explicó que había sido entrenada para usar armas, aunque era la primera vez que usaba una en una pelea real. Rey se sorprendió cuando Lyanna le dijo que los esclavos no solo servían para tareas domésticas, sino que también eran entrenados para el combate. Supuso que era una señal de los nuevos tiempos, pero aún así se apresuró a protegerla, sabiendo que la enorme cantidad de monstruos era demasiado para una novata. Decidido a terminar la pelea, Rey desató todo su poder, haciendo que la manada de demonios huyera aterrorizada. Una vez que todo se calmó, Rey soltó suavemente a Lyanna, asegurándole que ya estaban a salvo. Ella le agradeció de nuevo por haberla salvado, y su expresión reveló que había luchado de forma imprudente a propósito, ya que se veía como una carga y quería encontrar una razón para acompañar a Rey. Para tranquilizarla, Rey mintió, diciendo que había perdido los recuerdos de los últimos años, y le pidió que le contara lo que había sucedido durante ese tiempo. Decidido a encontrar a Nenemoa, necesitaba entender el mundo exterior después de su tiempo bajo tierra. Rey le pidió amablemente a Lyanna que compartiera sus conocimientos, ofreciéndole protección y apoyo económico como compensación. Al verla dudar, él le recalcó que simplemente la necesitaba, ni más ni menos. Lyanna dudó por un momento, pero al recordar cómo Rey le había salvado la vida, aceptó el trato. Ambos se dieron las gracias mutuamente, y sellaron oficialmente el contrato. Aunque ahora era oficialmente la esclava de Rey, Lyanna le pidió su primera orden, pero Rey se negó de inmediato. Le explicó que no quería ser su amo, y que el contrato solo ofrecía dos beneficios. Siempre sabrían la ubicación del otro y podrían compartir magia. Esto haría más fácil para Rey protegerla. Después de estrecharse la mano para formalizar su relación, decidieron mantener una relación informal y amistosa. Tras presentarse, Rey sugirió que acamparan y descansaran por la noche. Al principio, a Lyanna le preocupaban los peligros de detenerse, pero Rey la tranquilizó, admitiendo que él también estaba cansado. Elogió sus habilidades de combate y sus conocimientos de supervivencia. Mientras consideraban su ubicación actual, Rey se sorprendió al darse cuenta de que estaban al sur de la capital, Ro.
en territorio Serval. Cuando estaba con su grupo, él y sus compañeros habían entrado en la mazmorra desde el norte. Esto significaba que Yggdrasil era un laberinto enorme que se extendía desde el norte hasta el sur. Mientras Rey estaba perdido en sus pensamientos, Lyanna de repente comentó sobre su fuerza, compartiendo que durante su entrenamiento, una vez había presenciado una sesión de entrenamiento de los caballeros sagrados de alto rango en la capital real. Recordó que los caballeros sagrados eran ciertamente muy poderosos, pero en comparación con Rey, eran mucho más débiles y no podían seguirle el ritmo. Sus palabras tomaron a Rey por sorpresa, especialmente cuando Lyanna dijo que él era realmente asombroso. Al darse cuenta de lo que había dicho, Lyanna se sonrojó de vergüenza. Justo en ese momento, un sonido aterrador resonó a sus espaldas, desde lo profundo del bosque. Ambos se pusieron en alerta de inmediato, especialmente Rey, ya que predijo que este podría ser un monstruo incluso más fuerte que el anterior. Le dijo a Lyanna que se pusiera detrás de él, y avanzó hacia el sonido, preparándose para enfrentar la nueva amenaza. Mientras tanto, Loki y su grupo habían llegado finalmente a la mazmorra de rango A, la puerta del sueño de la muerte. Todo el equipo declaró que estaba listo para la misión, sintiéndose más fuerte que nunca. Gracias a nuestra nueva sanadora Kanata, con confianza, Loki declaró el inicio de su conquista. Dentro del castillo de Balón, en la capital real, Loki caminaba por los pasillos, recordando la última vez que estuvo allí, hace 5 años, cuando su equipo fue ascendido a rango A. Este castillo es un lugar crucial para la familia real, y solo unos pocos elegidos tienen permitido entrar, incluyendo a aquellos que reciben órdenes del rey y a los que son condecorados. Al entrar en la sala del trono, Loki presenció cómo el rey le ordenaba al héroe que reclamara las tierras de los demonios y derrotara al rey demonio. Después de enviar al héroe a su misión, el rey convocó a Loki y lo recompensó por conquistar mazmorras de rango A con su equipo, ascendiéndolos a rango S. En la sala, otros grupos esperaban, y Loki sintió una emoción al notar sus miradas envidiosas fijas en él. Su equipo era el único ascendido a rango S. Loki expresó respetuosamente su gratitud al rey, prometiendo convertirse en uno de sus leales sirvientes. Después de que le permitieran retirarse, reflexionó sobre las mazmorras y misiones que él y su equipo habían superado para alcanzar su estatus actual. Había sido un viaje largo, pero que había valido la pena, ya que no solo recibieron una enorme recompensa del gremio de aventureros, sino también un estipendio del reino. Cuando Loki salió, un caballero lo reconoció y lo elogió por convertirse en un aventurero de rango S con solo 20 años. Esto solo aumentó la confianza de Loki, ya que muchos otros aún tenían dificultades con las mazmorras de rango A. Loki estaba en un estado de euforia, recibiendo reconocimiento y elogios de todos, satisfaciendo su deseo de demostrar que era un gran guerrero. Fingiendo humildad, Loki dijo que el éxito de su grupo también se debía a los esfuerzos de sus miembros. El caballero sugirió que, con su nuevo estatus de rango S, el equipo de Loki podría unirse al grupo del héroe para derrotar al rey demonio, o acabar ellos mismos con la amenaza no muerta, y ayudar a limpiar el país de monstruos. Con una amplia sonrisa, Loki prometió ayudar a derrotar al enemigo, y se despidió para volver con sus miembros, que esperaban en la puerta. Mientras el caballero se alejaba, Loki se burló para sus adentros, pensando que el hombre era demasiado ingenuo para creer que un solo grupo podría destruir a la amenaza no muerta. Este monstruo podía transformarse en 3 formas: humanoide, bestia y líquida. Incluso siendo de rango S, a Loki le resultaba imposible imaginar derrotar a un enemigo tan aterrador como la amenaza no muerta, un enemigo que ni siquiera el héroe y su grupo pudieron destruir. Afortunadamente, la amenaza no muerta solo aparecía en mazmorras de rango SS como Yggdrasil, y Loki se sintió aliviado de que su equipo nunca tuviera que enfrentarse a un enemigo tan poderoso. Al día siguiente, el equipo de Loki conquistó con éxito a un monstruo dragón en la mazmorra de rango A, las Puertas de la Muerte. Loki actuó como cebo mientras Hymeno y Zuglenst lanzaban un poderoso asalto, haciendo que el dragón cayera gracias a la combinación de sus fuerzas. Sin embargo, justo cuando Zuglenst le dio la espalda, el monstruo, al que aún le quedaban fuerzas para luchar, atacó de nuevo. Por suerte, Fyle logró bloquearlo a tiempo, paralizando al dragón. Loki atrapó rápidamente al monstruo en su barrera mágica, acabando con él para siempre. Después de la batalla, Loki regañó a Zuglenst por no haber aplastado la cabeza del monstruo, lo que casi le cuesta la vida. Mientras tanto, Kanata todavía estaba curando el brazo herido del guerrero, pero Zuglenst se estaba impacientando. Sin embargo, Kanata insistió en que necesitaba más tiempo. Loki permaneció en silencio, ignorando la molestia de Zuglenst y, en su lugar, examinando su entorno, y su mirada se posó en la Puerta de la Muerte. Loki recordó la noticia que se difundió hace 3 años, sobre un grupo de mineros que habían desenterrado accidentalmente la entrada a esta mazmorra mientras buscaban tesoros.
Pero ninguno de ellos regresó jamás. La misión de su grupo era investigar el incidente y conquistar la mazmorra. Justo en ese momento, notó a Fail mirando con ansiedad una planta extraña. Fail, en su rol de mago oscuro, explicó que era una campanilla de invierno, que normalmente crece en zonas cubiertas de nieve, pero que también podía florecer en lugares con una fuerte fuente de poder mágico. Al oír esto, Loki comenzó a pensar que debía de haber un monstruo extremadamente poderoso acechando en la mazmorra. De repente, Himeno habló, diciendo que su espada bendita estaba reaccionando con fuerza, como si le advirtiera que huyera. Al oír eso, Loki empezó a sentirse amenazado cuando Himeno enfatizó que la bendición de la espada potenciaba sus 5 sentidos y le permitía sentir a un enemigo oculto cerca. Sin embargo, Loki insistió en que el grupo siguiera adelante, asegurando a sus compañeros que tenían suficiente experiencia conquistando diversas mazmorras. También señaló que la fuerza del grupo había mejorado gracias a las habilidades curativas de Kanata. Kanata lo negó humildemente, diciendo que sus habilidades no podían compararse con las del sanador de primera, Rei. Loki se sorprendió y quiso confirmar si era el mismo Rei, su antiguo miembro del grupo, del que estaba hablando. Kanata asintió, admirando el talento de Rei para usar su poder para mantener el equilibrio dentro del grupo. De repente, Zuglenst soltó una carcajada, incapaz de creer que Rei pudiera ser considerado el mejor entre los sanadores. Se burló diciendo que Rei solo tenía un poco de magia débil y que ni siquiera podía curar adecuadamente. Kanata replicó, explicando que Rei siempre encontraba formas de proteger a sus camaradas sin depender de la magia, pasando la mayor parte de su tiempo investigando y leyendo, y lo llamó el más grande mago blanco. Al escuchar semejante elogio, Loki no pudo ocultar su desprecio, especialmente cuando ella reveló que Rei era el más rápido en lo que a recuperación se refería, tanto que podía volver a unir miembros completamente cercenados, una habilidad que iba mucho más allá de la curación avanzada. Explicó además que los sanadores normalmente solo podían acelerar la recuperación, pero Rei podía lograr una regeneración completa. Loki empezó a comprender que sin Rei, a su grupo le habría costado mucho llegar al rango A, y mucho menos al rango S. Todo el grupo se quedó en silencio, dándose cuenta de que Rei era realmente una figura extraordinaria. También recordaron a los otros sanadores que habían reemplazado a Rei, pero ninguno pudo jamás igualar su velocidad y precisión, dejándolos a todos asombrados y forzados a reconocer su talento inigualable en la magia de recuperación. Mientras los miembros del grupo intentaban asimilar esta nueva información, Himeno advirtió de repente a todos que se pusieran a cubierto. Loki también sintió la presencia de una criatura poderosa que se acercaba. Himeno preparó su arma con cuidado, juzgando que con ese nivel de poder, lo más probable es que fuera el jefe de la mazmorra. Todo el equipo se sorprendió, preguntándose por qué un monstruo de nivel jefe estaría en un piso tan bajo. Himeno advirtió que podría tratarse de un monstruo de rango S, lo que dejó a Loki atónito, porque eso significaba que podrían estar enfrentándose a un enemigo a la par con los monstruos de Yggdrasil. Loki intentó mantener la calma, diciéndose a sí mismo que habían pasado 5 años desde que exploraron Yggdrasil, y que ahora ellos mismos eran un grupo de rango S. Con una determinación renovada, le recordó al equipo que se habían vuelto mucho más fuertes con los años y que ahora eran más que capaces de enfrentarse a este monstruo. Con el ánimo renovado por las palabras de aliento de Loki, los miembros comenzaron a prepararse para la batalla. Sin embargo, cuando el monstruo se reveló, todos se quedaron paralizados de terror. Lo que tenían ante ellos no era un monstruo cualquiera, sino el legendario Horror de los Muertos Vivientes, que los observaba uno por uno con una sonrisa escalofriante. Loki se sintió abrumado por el miedo, al darse cuenta de que era el monstruo legendario que ni siquiera un héroe podría derrotar sin su grupo al completo. Observando de cerca mientras el monstruo se acercaba, Loki vio una pequeña ventaja en el hecho de que su oponente tuviera forma humanoide. Decidido a sobrevivir, el grupo lanzó un ataque inmediato, con el objetivo de convertirse en los primeros aventureros en derrotar a un Horror de los Muertos Vivientes y demostrar que eran tan fuertes como el grupo del héroe. Mientras tanto, Rei caminaba por el oscuro bosque, tras haber detectado la presencia de un monstruo en su interior y haber seguido su rastro. Finalmente, encontró un Horror de los Muertos Vivientes de tipo líquido, la más problemática de sus 3 formas. De pie, fuera del laberinto de Yggdrasil, Fail no podía evitar pensar en Rei, que siempre la había tratado con tanta amabilidad. En su cumpleaños, él le había regalado una pinza para el pelo con forma de mariposa, como agradecimiento por salvarlo siempre en el campo de batalla y ayudarlo con sus tareas diarias. Fail había aceptado el regalo con gratitud, prometiendo atesorarlo para siempre. Sin embargo, a pesar de su gratitud, Fail estaba llena de remordimiento por no haber podido defender a Rei dentro del grupo. Sabía que Rei era la verdadera fuerza impulsora del éxito del equipo,
pero los demás miembros no lo veían, considerándolo solo un debilucho. En realidad, Rey era el que más se esforzaba del grupo. Loki le había dicho a Fail que era natural que Rey se esforzara más, ya que solo era un débil mago de luz, capaz únicamente de un simple hechizo de curación. Insistía en que Rey necesitaba compensar su falta de fuerza y habilidades, especialmente como miembro de un grupo de rango A. A partir de ese momento, Fail se dio cuenta de que sus palabras no tenían ningún peso para el grupo, y dejó de intentar convencerlos de que Rey era realmente un miembro valioso. Durante otra visita a Yggdrasil, Fail se encontró con Norn, quien la reconoció por sus frecuentes visitas a la zona. Ambas se exigieron saber sus identidades, pero Fail intentó ignorar a la chica y pasar de largo. Sintiéndose desafiada, Norn le dijo a Fail que estaba siendo bastante maleducada, y le advirtió que con su fuerza actual, moriría si entraba en el laberinto de Yggdrasil. Para alejarse de Norn, Fail intentó volar hacia arriba, pero cuando Norn sintió su magia, exclamó que Fail le resultaba muy familiar. Finalmente, Norn se dio cuenta de que Fail había estado viniendo al laberinto tan a menudo para buscar a Hei. Cuando le preguntó si era amiga de Rey, Fail solo esbozó una sonrisa triste, dudando de que Rey siquiera la considerara su amiga ya. Después de haberlo traicionado, a Fail la atormentaba la culpa. Sin embargo, Norn señaló que debía ser amiga de Rey, ya que estaba dispuesta a entrar sola en el laberinto, incluso enfrentándose a la muerte, solo para encontrarlo. Al oír esto, Fail se hundió en la desesperación, dándose cuenta de que, aunque quisiera, no podría recuperar a su mejor amigo. Norn aclaró inmediatamente el malentendido y dijo que Rey seguía vivo, pero que por ahora quería vivir dentro del laberinto. Al oír que Rey seguía con vida, Fail no pudo contener las lágrimas, liberando toda la preocupación y el miedo acumulados que había estado sintiendo por su amigo. Norn se alegró de ver que alguien consideraba a Rey un amigo y que todavía tenía un lugar al que regresar. Después de calmarse, Fail le entregó las pertenencias de Rey a Norn y le pidió que las colocara en secreto cerca de la cascada del piso 125. Norn animó a Fail a dejarle un mensaje a Rey, pero ella se negó, pensando que no era digna de volver a contactar con él. Antes de irse, Norn le dio a Fail una piedra de alma, diciéndole que podría venderla por una gran suma de dinero, y le indicó que si Rey alguna vez decidía volver al mundo exterior, debía cuidar de él. Con determinación, Fail aceptó y le agradeció a Norn, de quien se dio cuenta que era un espíritu errante. Fail prometió no volver jamás al laberinto ni ponerse en peligro de nuevo. Sintió una sensación de salvación al saber que Rey seguía con vida, pero la verdad era que ella lo había abandonado, y tendría que cargar con esa culpa para siempre. Actualmente, el grupo de Gunkino está luchando contra un enemigo espantoso, el terror no muerto. Es evidente que están perdiendo la batalla, con sus cuerpos cubiertos de heridas. Fail hizo todo lo posible por usar su magia, y esperó una oportunidad para asestar un golpe decisivo. Sin embargo, el terror no muerto atacó de repente, liberando una ráfaga de poder dirigida a Fail, lanzándola por los aires, aparentemente sin vida. Zuglenst se horrorizó al ver a su compañera ser derrotada en un abrir y cerrar de ojos, e intentó luchar contra el terror no muerto de frente. Sin embargo, el guerrero no muerto lo derrotó fácilmente, dejando su cuerpo sin vida en el suelo, mientras comentaba lo débiles y frágiles que eran los aventureros. Mientras tanto, Kanata y Loki se quedaron paralizados, aterrorizados por la fría mirada del terror no muerto, mientras ésta declaraba que acabaría con sus vidas. Justo en ese momento, Himeno lanzó un ataque sorpresa por la espalda, pero el monstruo usó sus tentáculos, atravesándole el pecho sin siquiera moverse. Loki temblaba mientras veía caer a los miembros de su grupo uno por uno. Mientras el terror no muerto continuaba su asalto, Kanata intentó hacer que Loki volviera en sí. Sin embargo, el escudo protector que creó fue destrozado rápidamente por el enemigo, y en un instante, tanto sus brazos como sus piernas fueron cercenados. Kanata gritó aterrorizado, y Loki le suplicó que lo curara de inmediato. Pero ya era demasiado tarde. El terror no muerto ya estaba de pie justo frente a Loki, con su mirada amenazante cerniéndose sobre él. Presa del pánico, Loki le suplicó que le perdonara la vida, disculpándose repetidamente por haberse atrevido a entrar en su territorio. Loki incluso se ofreció a dejar que el monstruo se comiera a todo su grupo si le perdonaba la vida. El monstruo respondió con frialdad que sus lloriqueos le lastimaban los oídos, y se preparó para golpearlo con sus tentáculos. En un acto de desesperación, Loki agarró a Kanata para usarla como escudo. Afortunadamente, Fail recuperó la conciencia y logró bloquear el ataque con su técnica Gigafangs, mientras le gritaba a Kanata que curara rápidamente a los demás mientras ella contenía al terror no muerto. Al presenciar el coraje de Fail, el monstruo se burló, divertido por la estupidez de la débil maga que tenía delante. Mientras tanto, Fail se preparó,
decidida a salvar al menos a Kanata. Mientras el monstruo se acercaba, hundiendo sus tentáculos profundamente en su cuerpo, Fail sintió que este era su castigo por haber traicionado a un buen amigo. Solo esperaba que Rey se alegrara de verlo sufrir este dolor, como penitencia por su traición. Fail se confesó a sí misma que tenía miedo de ser abandonada, porque la gente despreciaba a los magos con sangre de demonio como ella, así que se había quedado en silencio, permitiendo que otros acosaran a Rey, solo para salvarse a sí misma. En sus últimos pensamientos antes de aceptar la muerte, rogó que algún día Rey la perdonara. Loki se despertó en una habitación completamente blanca, recordando vagamente la batalla con el demonio inmortal, y dándose cuenta de que había perdido el brazo derecho y la pierna izquierda en esa pelea. Justo en ese momento, la directora de la clínica entró para comprobar su estado. Al enterarse de que era una sanadora de primer nivel, Loki le ofreció pagar una gran suma para que curara las partes perdidas de su cuerpo. Sin embargo, la mujer respondió sin rodeos que no tenía esa habilidad, pero que conocía a alguien que una vez la tuvo. No obstante, esa persona estaba muerta, y fue el propio Loki quien había causado su muerte. Loki negó la acusación, y presumió arrogantemente de que era el líder de un grupo de aventureros reconocido por la realeza. A pesar de esto, la directora de la clínica no le creyó, señalando que en los últimos 5 años, 5 sanadores se habían unido a su grupo y todos acabaron muertos. Añadió que había leído el informe de Kanata, que detallaba cómo Loki la usó como escudo humano contra el demonio inmortal. Ahora que la verdad había sido revelada, la directora de la clínica juró que Loki no escaparía del castigo. Agregó que su vida como aventurero había terminado, ya que los miembros de su grupo habían quedado todos incapacitados. Zuglenst estaba en coma. Ameno estaba ciega y había perdido el brazo y la pierna izquierdos. Y Fail estaba desaparecido y se le daba por muerto. El grupo Gunkino, su orgullo y alegría, ahora estaba disuelto. Mientras tanto, Rey estaba luchando contra el demonio inmortal, acuchillándolo una y otra vez, pero el monstruo seguía regenerándose, demostrando que había consumido a muchas personas y monstruos antes. Mientras el monstruo atacaba, Rey contraatacó rápidamente con otro corte, pero se preguntaba por qué un monstruo tan poderoso aparecería en el bosque, ya que normalmente solo viven alrededor del castillo del Rey Demonio. Recordó cómo el monstruo había liberado deliberadamente una gran cantidad de poder, como si intentara atraerlo a su ubicación. A partir de esto, Rey dedujo que alguien, posiblemente un demonio de alto rango, estaba controlando al monstruo y quería probar sus verdaderas habilidades. Si esta especulación era correcta, esa persona debía estar observándolo de cerca. Escaneó cuidadosamente su entorno y decidió terminar la pelea rápidamente, con Lyanna todavía esperando. Rey no quería revelar demasiado de sus habilidades, pero estaba decidido a luchar en serio para garantizar la seguridad de Lyanna. Se abalanzó hacia el monstruo, acuchillándolo repetidamente, haciendo su cuerpo trizas. Finalmente descubrió el núcleo, el punto débil del monstruo, y usó su aura para destruirlo de un solo golpe. El golpe de espada de Rey acabó rápidamente con el demonio inmortal, haciendo que explotara y se convirtiera en polvo. Después de la batalla, Rey recogió el núcleo del monstruo y consideró usarlo para fabricar un arma poderosa o venderlo por un alto precio. Escondida detrás de los arbustos, Lyanna estaba atónita y asombrada al ver a Rey derrotar al monstruo con un solo y preciso golpe. Estaba sorprendida por su magistral habilidad para esquivar los tentáculos del monstruo y la rapidez con la que identificó su punto débil. Rey intentó restarle importancia a lo que acababa de hacer, pero recordó sus batallas pasadas con los demonios inmortales en los pisos intermedios de Yggdrasil, lo que le dio la experiencia para luchar contra ellos fuera del laberinto. Luego se volvió hacia Lyanna y le dijo que debían encontrar un lugar para descansar por la noche. Al salir del bosque, Rey intentó sentir alguna presencia a su alrededor, pero no encontró ninguna. Le preguntó a Lyanna si quería tomar algo dulce cuando llegaran a la capital. Decidió vender los núcleos de monstruo y llevarla a una dulcería que conocía. Aunque al principio se mostró tímida y dubitativa, al final aceptó ir con él, lo que hizo sonreír a Rey mientras esperaba con ansias disfrutar de un dulce con ella. Al ponerse el sol, encontraron un lugar para descansar por la noche. Sin embargo, Lyanna le informó de que había visto una aldea. Ambos fueron a comprobarlo, y Rey confirmó que, en efecto, era la entrada a una aldea. Lyanna soltó un suspiro de alivio tras las largas horas de agotador viaje, pero le fallaron las rodillas. Ella le aseguró que estaba bien, y Rey la ayudó a levantarse. Se alegró muchísimo al ver la aldea protegida por una robusta fortaleza, construida con piedras imbuidas de poder divino para proteger a su gente. En el pasado, había habido muchas bajas por ataques de monstruos, lo que llevó a la construcción de fuertes defensas alrededor de las aldeas y pueblos para garantizar su seguridad.
Intentaron encontrar la puerta de entrada, pero Rey se dio cuenta de que la muralla que tenían delante era la única entrada y salida de la aldea. Lyanna se ofreció a acercarse a la puerta y preguntar a los aldeanos si podían abrirles. Rey la detuvo y le explicó que, como la puerta estaba hecha del mismo poder divino que las murallas, rechazaría a cualquiera que poseyera magia, como los monstruos y los demonios. Rey intentó tocar la puerta, y ésta le quemó la mano, demostrando que incluso los humanos con magia serían rechazados. Lyanna se disculpó por su escaso conocimiento sobre las puertas divinas, pues no sabía que a los humanos con magia también se les prohibía la entrada. Rey le aseguró que estaba bien y consideró buscar otro lugar para pasar la noche. Justo en ese momento, el ojo de la puerta divina se activó, mirándolos fijamente, y de repente la puerta se abrió de par en par. Rey le dijo a Lyanna que alguien debía de haberles permitido la entrada a la aldea. Cuando atravesaban la puerta, un hombre con armadura se movió para atacar a Rey, pero de repente se dio cuenta de que en realidad eran humanos. Bajó su arma y se disculpó de inmediato por pensar que eran monstruos disfrazados de viajeros. Se presentó como el caballero sagrado Atra, de rango diamante, y el guardián del árbol sagrado en la aldea de la Puerta Divina. Rey se asombró al oírlo, ya que Atra era el guardián del árbol sagrado a una edad tan temprana. Atra se mostró modesto, diciendo que solo tuvo suerte, pero Rey no le creyó, ya que solo aquellos excepcionales en el control del poder divino podían activar la Puerta Divina, y estaba claro que Atra también era un guerrero poderoso. Atra se disculpó de nuevo y les ofreció una comida para compensarlos, pero los restaurantes de la aldea ya estaban cerrados. Para compensarlo, Atra se ofreció a llevarlos a una buena posada para pasar la noche y ayudarlos a conseguir un descuento. Rey se lo agradeció y se presentó a sí mismo y a Lyanna, comentando que Atra los había salvado al dejarlos entrar en la aldea, ya que se habían perdido en el bosque. A Atra le sorprendió oír eso, porque el bosque estaba lleno de cadáveres de monstruos, y el hecho de que hubieran sobrevivido era realmente asombroso. El guardián compartió que la aldea llevaba meses siendo el objetivo de un monstruo feroz. Este monstruo es conocido como el Hombre Lobo, y caza a la gente de la aldea. Atra bromeó diciendo que tuvieron suerte de no haberse topado con el monstruo en el bosque. De lo contrario, seguramente no habrían salido con vida. Este Hombre Lobo es de rango C. Y 4 caballeros sagrados, de rango diamante, fueron enviados para eliminarlos, pero los 3 hombres lobo acabaron con todos ellos. Esta situación hizo que los aldeanos se sintieran inseguros, así que decidieron sellar las puertas. Sin embargo, los suministros del pueblo se agotaron y no pueden salir. Los aldeanos esperaban que la capital enviara más caballeros sagrados, pero hasta ahora no ha llegado ninguna ayuda. Además de los ataques de los hombres lobo, el pueblo también está lidiando con misteriosas desapariciones de sus residentes. Las desapariciones comenzaron más o menos al mismo tiempo que aparecieron los hombres lobo. Al principio, todos pensaron que ellos eran los culpables, pero no se encontraron rastros ni se oyeron gritos. Basándose en eso, el jefe del pueblo concluyó que los hombres lobo no eran la causa de las desapariciones. Sin embargo, Atra sospecha que hay un espía dentro del pueblo que colabora con los hombres lobo. Mientras tanto, fuera de las puertas del pueblo, 3 hombres lobo montan guardia y confirman con un hombre encapuchado llamado Alfirc, uno de los 4 grandes demonios, que el hombre de pelo blanco es quien derrotó a Vigans. Dentro del pueblo, 2 niños, Shu y Liz, les llevan comida a Rey y Lyanna, presentándose alegremente como los hijos de la posadera. Inmediatamente sienten simpatía por nuestros héroes. Atra explica que como él siempre está de guardia en la puerta, los 2 niños a menudo le traen comida. Le pide a los niños que lleven a Rey y a Lyanna a la posada. Tomando la mano de Lyanna, Atra le dice a Rey que la posada que mencionó es administrada por su madre, Shinoka, y se la recomienda encarecidamente porque es económica y tiene un baño grande. Rey se emociona y le dice al caballero que está deseando ir. Cuando llegan, los 2 niños le dicen a su madre que tienen huéspedes. Shinoka, la posadera, está tan emocionada que sale jadeando a recibirlos. Les explica alegremente que no han tenido huéspedes últimamente debido a los hombres lobo de fuera, y que Rey y Lyanna tuvieron suerte de llegar ilesos, ya que los hombres que se fueron antes fueron asesinados al instante. Rey se pregunta por qué no se encontraron con ningún hombre lobo, a pesar de que estaban justo fuera del pueblo, y si se les permitió pasar intencionadamente. Queriendo entender mejor la situación, Rey le pide a Shinoka más información sobre lo que ha estado sucediendo en el pueblo. Lyanna revisa toda la información que Shinoka les proporcionó y le informa a su maestro que los hombres lobo comenzaron a aparecer fuera del pueblo de Baughton hace 3 meses. La primera víctima fue una mujer que nunca regresó. Solo su cabeza apareció frente a la puerta divina. Después de eso, los hombres del pueblo se reunieron para cazar a los lobos, pero todos fueron asesinados. Unos días después, 3 caballeros sagrados fueron enviados para eliminarlos, pero también fueron aniquilados.
Por esa época, los hombres del pueblo comenzaron a desaparecer misteriosamente, y ahora hay un total de 28 personas desaparecidas. El mayor misterio es que no hay señales de que los hombres lobos se hayan infiltrado en el pueblo, lo que debería ser casi imposible ya que la puerta divina lo protege. Rey concluye que Atra tenía razón al pensar que hay un espía en el pueblo, posiblemente un hombre lobo disfrazado o incluso un demonio. Su conversación es interrumpida cuando Shinoka los llama para cenar. A pesar de que el pueblo está escaso de comida, la posadera sirve una comida enorme sin pensarlo 2 veces, diciendo que está muy agradecida porque ha pasado una eternidad desde que tuvo huéspedes. Justo cuando los dos están a punto de comer, aparecen los dos niños, con los estómagos rugiendo de hambre, y explican que solo recibieron un pedazo de pan para cenar porque no se les permite comer mucho. Rey, felizmente, les ofrece su propia porción a los niños, lo que hace que sus rostros se iluminen de alegría. A cambio, les pidió a los dos que compartieran su comida a partes iguales. Justo en ese momento, Shinoka estaba buscando a sus hijos, y cuando los vio sentados comiendo la comida del huésped, se ofreció a descontárselo de la tarifa de la habitación. Sin embargo, Rei le dijo que le cobrara el coste completo como de costumbre. Durante su conversación, Rei comentó que Atra parecía ser muy cercano a los niños, ya que a menudo jugaban y le traían comida. Shinoka le explicó que Atra una vez tuvo una familia en otro pueblo, con 2 hijos de la edad de Lee Sishu, pero toda su familia fue asesinada por demonios. A pesar de que le notificaron del peligro que amenazaba su pueblo natal, Atra aún así eligió llevar a cabo su misión, protegiendo la puerta sagrada y la aldea de Baughton en lugar de regresar. Rey admiró en silencio la dedicación del dios guardián del árbol y se dio cuenta de la carga que Atra había estado soportando. Más tarde, mientras Rey se preparaba para tomar un baño, se dio cuenta de que solo había una cama en la habitación, y pensó brevemente en cómo había querido alquilar habitaciones separadas para ellos, pero Liana se había negado. En ese momento Liana se acercó con una expresión triste en su rostro. Rey le preguntó si algo andaba mal con la comida, pero la chica reveló que se sentía culpable por dejar que él le diera su porción de comida a los niños, cuando debería haber sido ella quien renunciara a su parte. Aunque Rey le dijo que quería que comiera para que no se agotara, Liana no podía dejar de sentirse mal. Rey le explicó con delicadeza que no suele tener hambre, y que además, como antiguo esclavo, entendía el sentimiento de morir de hambre sin que a nadie le importara si tenía suficiente para comer. Recordó cómo Nenemoa solía darle su parte de la comida, a pesar de que ella también tenía mucha hambre. Ahora, sentía que él también debía convertirse en una persona amable como ella. Liana comentó que su amo era verdaderamente una persona de buen corazón, y recordó los rostros felices de los niños, los cuales nunca olvidaría. Rey se preocupó al darse cuenta de que Liana a menudo se menospreciaba. Siempre tenía miedo de expresar sus propios pensamientos, y tendía a alabar a los demás sin sentirse nunca segura de sí misma. Pensó para sí mismo que ella debía haber pasado por muchas dificultades en su vida. Como antigua esclava, esas difíciles experiencias debían haber dejado profundas cicatrices en el corazón de Liana, al igual que en el suyo. Rey deseó en silencio que ella pudiera vivir una vida libre, una apropiada para una niña de 12 años, sin las ataduras de su pasado. Le dio unas palmaditas suaves en la cabeza, recordándole que aunque tuvieran un contrato, él no era su amo y que ya no tenía por qué tener miedo. Esperaba que algún día Liana encontrara su propio camino y viviera para sí misma. Después, Rey se relajó en el agua caliente, pensando que la casa de baños probablemente estaría más llena si no fuera por los lobos. De repente, Liana entró, cubierta solo por una toalla, dejando a Rey atónito. Se levantó de un salto del agua, dándose cuenta de que estaba mostrando demasiado, con el rostro sonrojado mientras se disculpaba rápidamente. La chica le explicó que había entrado para ayudar a lavarlo, pero él insistió en que no tenía que hacer eso porque no era su amo. La joven creía que el hombre la había ayudado tanto que quería devolverle su amabilidad. Liana le hizo una petición. «Por favor, déjeme lavarlo». Rey entendía cómo se sentía, porque él también había temido ser inútil para los demás, y en el pasado había hecho todo lo que pudo por sus camaradas. Él aceptó, lo que hizo que Liana esbozara una brillante sonrisa. Estaba tan entusiasmada que quería lavarlo de pies a cabeza, lo que solo avergonzó aún más a Rey. Liana le frotaba suavemente la espalda mientras Rey se relajaba. Ella le preguntó si era capaz de derrotar a los lobos. Rey supuso que, en comparación con los monstruos no muertos, los lobos eran más fáciles de manejar, pero aún así sería un desafío enfrentarse a los 3 a la vez. Sabía que los lobos eran increíblemente rápidos, incluso más que los monstruos no muertos, así que la parte más difícil sería evitar que escaparan para llamar a su manada. Lo que le desconcertaba era por qué los lobos estaban en territorio humano, ya que su especie vivía en el mundo de los demonios, por lo que él sabía
se habían erigido enormes barreras alrededor del mundo de los demonios, lo que hacía casi imposible que llegaran al reino humano. Lyanna puso a Rey al día de la situación, diciéndole que los lobos habían llegado al mundo humano sin tener que cruzar las barreras. Le explicó que había dos tipos de demonios presentes en el territorio humano, los nacidos aquí y los que venían de las mazmorras, como los lobos. Rey se dio cuenta de que se refería a algún tipo de mazmorra que conectaba el mundo de los demonios y el de los humanos. Ella le dijo que hacía 3 años, un grupo de aventureros de rango SS había descubierto una entrada al mundo de los demonios, pero el gobierno nunca reveló de qué mazmorra se trataba. Rey llegó a la conclusión de que los monstruos no muertos probablemente también habían llegado por esa vía, y ahora había muchos monstruos peligrosos acechando en territorio humano. Le dio las gracias a Lyanna por la valiosa información. Sin embargo, Rey se quedó helado de repente cuando se dio cuenta de que el pecho de Lyanna había estado presionando su espalda sin que él se diera cuenta. La chica no pareció notarlo en absoluto, y solo quería continuar lavándole por delante, haciendo que Rey entrara en pánico. Esa noche, el jefe de la aldea, Oki, fue a la posada para hablar con Rey y Lyanna. Les habló de la desesperada situación de la aldea. Todos sus defensores habían sido asesinados y se estaban quedando sin comida. Temía que fuera solo cuestión de tiempo antes de que la aldea fuera aniquilada. Les suplicó, pidiéndoles que, si se marchaban, informaran a un caballero de la capital real sobre la difícil situación de la aldea. Rey lo entendió y dijo que, de todos modos, planeaban dirigirse a la capital real. El jefe de la aldea se lo agradeció sinceramente. También mencionó que Atra había dejado un mensaje diciendo que si Rey quería irse, debía hacerlo esa noche, ya que no podía sentir la presencia de los lobos cerca. Además, todas las personas que se habían desvanecido habían desaparecido por la noche. Pensó que sería mejor si se marchaban antes del anochecer. Rápidamente le comunicó su decisión a Lyanna, y ella estuvo de acuerdo. Cuando Liz y Shu se enteraron de que estaban a punto de irse, ambos niños se pusieron tristes. Rey prometió que volvería a visitar la aldea la próxima vez, y Lyanna también lo hizo. Luego, se giró para preguntarle al jefe de la aldea algunas cosas. Era hora de que se fueran, así que ambos fueron al puesto de guardia de Atra. El guardián del árbol divino se disculpó, diciendo que el momento más seguro que se le ocurría para que se fueran era en mitad de la noche, aunque seguía siendo peligroso. Sin embargo, a Rey y a Lyanna no les importó y le preguntaron si era cierto que no había lobo cerca. Atra confirmó que no podía sentir su presencia. Supuso que se habían ido temporalmente por alguna razón desconocida. Les pidió que notificaran a los caballeros cuando llegaran a la ciudad capital de Rue, y Rey aceptó. La puerta divina se abrió, permitiéndoles salir. Sin embargo, ninguno de ellos sabía que 3 lobos observaban desde la distancia. Aliviados de que los 2 se hubieran ido de la aldea, ahora podían cazar a los aldeanos libremente. No podían entender cómo Vigan había sido derrotado por alguien de aspecto tan corriente como Rey, pero bajo las órdenes de su líder, Alfirc, de no enfrentarse a Rey, decidieron dejarlo en paz. Los lobos también desconfiaban de los caballeros que patrullaban los pueblos cercanos, y sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que descubrieran su territorio, especialmente después de haber devorado a tanta gente. Los lobos estaban ansiosos por devorar a mujeres y niños, así que se prepararon para asaltar la aldea y darse un festín. Las mujeres de la aldea temblaban de miedo al ver que la manada de lobos había entrado y que Atra ahora yacía inmóvil a su merced. Un lobo saltó para atacar a una madre que huía con su hijo pequeño en brazos, pero Shinoka apareció justo a tiempo, atacando a la bestia con un cuchillo. Sin embargo, el lobo la atrapó fácilmente y la arrojó al suelo. En lugar de devorarla de inmediato, la bestia quería oírla gritar. Así que la amenazó con comerse primero a sus hijos. Horrorizada, Shinoka les gritó a sus hijos que corrieran, mientras el lobo abría sus fauces para devorarla. Pero justo en ese momento, una espada se clavó profundamente en la mandíbula de la bestia, atravesándola hasta la parte superior de su hocico. Era Rey, que había regresado para enfrentarse a los monstruos. El lobo, sangrando por la herida y sintiéndose humillado, se abalanzó sobre él con toda su furia y fuerza contenidas, pero Rey lo esquivó hábilmente y con facilidad. Y antes de que el lobo se diera cuenta de lo que pasaba, su pata delantera izquierda fue cercenada. Antes de que el lobo pudiera siquiera reaccionar, Rey le dio una potente patada que lo mandó volando al otro lado de la habitación. Rey se acercó a donde había caído el lobo, solo para descubrir que ya había escapado por la ventana, huyendo para salvar su vida, incapaz de comprender cómo aquel joven podía ser tan fuerte. Sabiendo que continuar la lucha significaba una muerte segura, decidió regresar e informar a su capitán. Pero después de correr un rato, se detuvo en seco al ver a su capitán desplomado, también con la pata delantera izquierda cercenada. De entre las sombras, surgió Rey, sosteniendo al tercer lobo,
que había sido masacrado sin sus extremidades. Rey le dijo al último lobo que le cortaría las patas que le quedaban para que no pudiera escapar. Encadenó a los 3 lobos. De repente, una imagen de Rey de niño apareció ante él, cuestionándole por qué no había matado a los lobos, si ya sabía quién era el espía en la aldea. El niño le advirtió que ese descuido le traería arrepentimiento en el futuro. Antes de que Rey pudiera responder, la imagen se desvaneció. El jefe de la aldea le preguntó a Rey cómo sabía que los lobos iban a atacar la aldea. Rey le señaló al guardián de la puerta, Atra, que se estaba haciendo el muerto. Atra se levantó, confirmando la sospecha de Rey de que él había sido el espía todo el tiempo. Los aldeanos empezaron a murmurar, incapaces de creer la verdad. La que más sufría entre todos era Shinoka. El jefe de la aldea tomó la palabra y anunció que Rey le había advertido con antelación que el guardián de su árbol sagrado estaba cooperando con los lobos y los dejaría entrar en la aldea por la puerta principal. A pesar de no querer creerlo, el jefe de la aldea había vigilado en secreto y fue testigo de cómo Atra abría la puerta a los lobos. Atra, furioso, le preguntó a Rey cómo había descubierto que era un espía. Rey respondió que tenía un olfato muy agudo y que había olido el aroma de los lobos en él desde el principio. Rey preguntó por qué Atra traicionaría a los aldeanos para colaborar con los lobos. Atra respondió que lo hizo para sobrevivir, pero Rey pudo ver en sus ojos que eso era solo una mentira. Atra siguió poniendo excusas, afirmando que había sacrificado las vidas de los aldeanos a cambio de la suya. Ahora quería matarlos tanto a Rey como a todos en la aldea, pensando que si mataba a Rey, subiría de nivel y tendría la oportunidad de gobernar la aldea que consideraba un basurero. Rey sintió que Atra todavía no estaba diciendo toda la verdad. Así que le preguntó por qué se había unido a los caballeros sagrados si tuvo que soportar una prueba difícil para obtener poder divino. Eso significaba que Atra una vez estuvo dispuesto a sacrificar su vida por alguien muy importante. Finalmente, Atra admitió que se convirtió en caballero para proteger a su familia. Rey dijo que entendía cómo se sentía Atra y que la venganza era innecesaria. Sin embargo, Atra no podía entender cómo Rey podía compadecerse de él, porque le habían arrebatado a su familia para siempre. Atra creía que era demasiado tarde para dar marchas atrás, porque dijera lo que dijera, su familia nunca volvería. Ahora, su único objetivo era matar a todos en este país. Rey se dio cuenta de que Atra no podía ser calmado, así que preparó su arma. Ambos cargaron el uno contra el otro, sus armas chocando en una tensa batalla. Mientras luchaba, Atra recordó a su esposa y su decisión de convertirse en un caballero sagrado para protegerla. Poco después, fueron bendecidos con 2 hijos, lo que le trajo la mayor felicidad de su vida. Atra había jurado proteger las sonrisas de su familia a cualquier costo. Un día, el comandante de los caballeros le ordenó a Atra que se convirtiera en el guardián del árbol sagrado. ¿No le gustó el título porque significaba ser enviado a la aldea de Boughton? A pesar de ser un caballero sagrado, Atra fue enviado lejos, incapaz de proteger a su familia o ver crecer a sus hijos. Después de servir durante 10 años, Atra se dio cuenta de que probablemente lo enviarían a otro lugar de nuevo, y comenzó a dudar del propósito del poder que había obtenido. Entonces, un fatídico día, recibió la noticia de que la aldea donde vivía su familia había sido atacada por monstruos. Se envió un equipo de 1 docena de caballeros sagrados, pero todos, excepto el capitán, eran nuevos reclutas. Lamentablemente su familia no sobrevivió, no podía creerlo, pero finalmente tuvo que aceptar la amarga verdad. La verdad era aún más cruel. La aldea de su familia había sido utilizada como campo de entrenamiento para los nuevos reclutas. Descubrió la verdad de boca de 2 caballeros supervivientes, quienes relataron la historia sin tener idea de que él era de la aldea que había sido sacrificada. Presumieron con indiferencia lo listos que fueron al huir para salvar sus propias vidas. Incluso le preguntaron tontamente a Atra si estaba de acuerdo con ellos. La rabia creció en su interior. Había arriesgado su vida innumerables veces para volverse lo suficientemente fuerte solo para proteger a su familia. Al escuchar sus palabras, su corazón se hizo añicos. El día de la expedición punitiva, Atra dejó morir a los 2 caballeros y mató personalmente a los 2 supervivientes que habían traicionado su aldea. Cuando los lobos le preguntaron por qué traicionó a sus camaradas, solo pudo responder con angustia que eran sus enemigos. En ese momento, apareció el líder de la manada de lobos, conectándolo con Alfirc, uno de los 4 demonios mortales. Al compartir un objetivo en común, Alfirc le propuso a Atra que cooperara con él para destruir este mundo rebosante de corrupción. Y así, formaron una alianza, empezando por atacar la aldea. Usando su control sobre el portal, dejó que los lobos entraran en la aldea, matando a los aldeanos con la esperanza de que su número finalmente disminuyera, y que así se liberaría de su maldito papel como guardián del árbol divino.
Sin embargo, la culpa y el arrepentimiento comenzaron a crecer en el interior de Atra, pero no podía parar, porque las palabras de Alfirc no dejaban de resonar en su mente. Habiendo perdido su propósito, Atra no podía dejar de pensar en el final de todo, y se preguntaba qué le quedaría cuando todos los aldeanos hubieran muerto. En su desesperación gritó y lloró, suplicando que alguien le explicara su razón para existir, aunque sabía que encontrarla no le devolvería a su familia. La pelea entre él y Rey continuó intensificándose. Lyanna intentó que los niños no salieran, pero no le hicieron caso, y acabaron presenciando cómo los dos hombres luchaban ferozmente en medio de la aldea. Rey esquivó y contraatacó perfectamente, pero Atra logró agarrarle la pierna para lanzar un contraataque. Tras intercambiar potentes golpes, ambos quedaron sorprendidos por la fuerza de su oponente. Con las manos temblorosas por el impacto, Atra miró fijamente a Rey, incapaz de creer la poderosa magia y las habilidades de artes marciales de alto nivel del joven. En el fondo, empezó a tener la esperanza de que aquel joven pudiera salvarlo de su desesperada situación. A pesar de tener el título de caballero rango diamante, la verdadera fuerza de Atra era comparable a la de los guerreros de rango A gracias a su poderosa magia divina, y que surgía del profundo amor que sentía por su familia perdida. Mientras Rey reflexionaba sobre esto, sus pensamientos fueron interrumpidos por su oponente. Atra lo provocó, exigiéndole que acabara con su vida para detener aquella locura. Con una mirada decidida, Atra alzó su lanza, pronunciando un encantamiento que la hizo estallar en intensas llamas, irradiando una abrasadora ola de energía. Se abalanzó hacia adelante, amenazando la seguridad de los aldeanos y obligando a Rey a luchar en serio. Ambos chocaron, creando ondas de energía que sacudieron toda la aldea y destruyeron los edificios cercanos. Cuando el polvo se disipó, Atra se quedó atónito al ver que Rey estaba completamente ileso, incluso después de recibir de lleno su ataque más poderoso. El mago le puso una mano encima a Atra, desatando una poderosa y concentrada explosión de magia que lo envió por los aires. Atra se reincorporó, desconcertado, preguntando por qué el chico desperdiciaba la oportunidad perfecta para acabar con él. Rey simplemente lo miró con una mirada firme, reflexionando sobre la fuerza y la determinación del caballero. Le preguntó por qué Atra necesitaba aliarse con los hombres lobo, recordándole sus gritos pidiendo la muerte, como si Atra siguiera perdido en su desesperación. Decidido a llegar a su corazón, Rey intentó detener la pelea, razonando que si continuaban, los preciosos recuerdos de Atra quedarían reducidos a cenizas. Le insistió a Atra que recordara los rostros de sus seres queridos, pero esto no hizo más que ahondar en el dolor de Atra, y estaba listo para atacar de nuevo. Justo en ese momento, Lyanna gritó de repente al caerse, y todas las miradas se dirigieron a Shu y Liz, los dos niños que un lobo tenía como rehenes. Negándose a que las cosas terminaran así, el monstruo le ordenó a Atra que bloqueara el paso de Rey. Al mirar más de cerca, se dieron cuenta de que el lobo había regenerado sus extremidades cortadas, y ahora su aspecto era completamente anormal. El lobo se lanzó rápidamente con los dos niños, intentando escapar de la aldea. Rey vio que se estaban alejando demasiado de la puerta sagrada, y se dio cuenta de que el lobo estaba a punto de escapar. Gritó el nombre de Atra, preguntándole si de verdad había perdido tanto que ya no le quedaba nada por proteger. Le recordó la amabilidad que Eitra había mostrado hacia Shu y Liz. Mientras pensaba en los niños, las imágenes de las sonrisas de sus propios hijos aparecieron en la mente de Atra, seguidas por la imagen de su esposa, quien una vez le dijo que usara su fuerza para proteger a los aldeanos. Apretando los dientes, Atra concentró su poder mágico una vez más. Su familia era importante, pero también lo eran los niños y los aldeanos. Con su determinación de protegerlos renovada, lanzó su lanza, haciéndola volar más allá del lobo y directamente hacia la puerta sagrada. El monstruo le dijo que debería haber apuntado bien, pero no esperaba que la puerta sagrada hubiera sido reactivada, bloqueando su ruta de escape. Antes de que el lobo pudiera darse cuenta de lo que estaba pasando, Rey apareció en un instante, cortando los brazos del lobo y salvando a los dos niños. Luego, lanzó la lanza de vuelta hacia arriba, y Atra la atrapó desde arriba y se lanzó en picado, atravesando el pecho del lobo, haciendo que el monstruo se desplomara mientras la batalla finalmente llegaba a su fin. Soltó un suspiro de alivio y se sorprendió cuando los dos niños corrieron hacia él y lo abrazaron con fuerza, agradeciéndole por haberle salvado la vida. Atra no entendía por qué los niños le daban las gracias, pero Rey también expresó su gratitud, admitiendo que fue su culpa por dejar a los niños desprotegidos. Dijo que si Atra no hubiera reactivado la puerta y actuado de corazón para salvarlos, los niños podrían no haber sobrevivido. Rey le tendió la mano y le preguntó a Atra si había encontrado su respuesta. Mirando hacia abajo, Atra cerró los ojos, recordando a su familia y a todos los aldeanos. Tomó la mano de Rey, admitiendo su fracaso y encontrando finalmente su verdadero propósito. Justo en ese momento, el capitán vio el cadáver de un conejo a medio comer cerca de allí,
y se percató de muchos otros cadáveres de animales que también habían sido devorados por monstruos, y sintiendo un mal presagio, instó rápidamente a sus soldados a seguir adelante. Atra aceptó su fracaso, mirando a los niños con una mirada benévola, y se giró para disculparse con Rey, quien simplemente sonrió, sabiendo que Atra por fin había encontrado su propósito. Shu y Li se fueron corriendo, dejando a Atra y Rey para tener una conversación más seria. Atra le informó de que los caballeros sagrados estaban de camino a la aldea y lo arrestarían como a un peligroso criminal. Serás encarcelado en el Abismo Prohibido, un lugar custodiado por el clan Vicrador, donde se retiene a los criminales más crueles y a los monstruos más temibles, sellados para siempre, sin volver a ver la luz del día. Al pensar en esto, Rey pensó instintivamente en Loki, pero luego desechó la idea. Sintió una punzada de arrepentimiento, pensando que si hubieran llegado antes, quizá la tragedia se podría haber evitado. Atra le aconsejó a Rey que no le diera más vueltas a lo que había pasado, diciéndole que no había razón para aferrarse al pasado. Después de eso, le agradeció sinceramente a Rey por haberle ayudado a proteger las cosas que eran importantes. Rey sonrió, contento de que el poder de Yggdrasil no solo lo hiciera más fuerte, sino que también pudiera usarse para salvar a mucha gente. Ambos regresaron a la aldea y vieron que los aldeanos estaban preparados con cualquier cosa que pudieran usar como arma, listos para lo que pudiera pasar. Atra miró a su alrededor y le pidió a Rey que cuidara de los aldeanos hasta que llegaran los caballeros. Sugirió decirles que había muerto a manos de los lobos, para proteger a los aldeanos de una sentencia de muerte, por el crimen de matar al guardián del árbol sagrado, porque si la noticia llegaba al reino, todos los aldeanos serían ejecutados. Atra se arrodilló, aceptando su muerte. Pero el jefe de la aldea se disculpó en su lugar, diciendo que podría haber evitado la tragedia si tan solo hubiera escuchado su sufrimiento antes. Atra respondió que él era quien había causado tantas muertes y que estaba listo para aceptar la responsabilidad de su venganza. Sin embargo, el anciano negó con la cabeza, admitiendo que, aunque la mayoría de la gente probablemente lo odiaba, nadie tenía la intención de matarlo. Shinoka, de pie entre la multitud con lágrimas en los ojos, confesó que, aunque nunca podría perdonarle por dejar que los lobos se llevaran la vida de su marido y por aliarse con ellos, también estaba agradecida a Atra por salvar a Shu y a Liz y por proteger la aldea durante tanto tiempo. Ella y los aldeanos querían ofrecerle su más sincero agradecimiento. Atra, atónito por la amabilidad de todos, no pudo contener las lágrimas al darse cuenta de que todavía había gente que se preocupaba por él. Ante las personas que apreciaba, inclinó la cabeza con remordimiento y culpa. Aunque había cometido crímenes terribles, los aldeanos no pudieron evitar sentir lástima por su guardián, que también había sufrido tanto. El dolor persistente se convirtió en la motivación para seguir adelante. Con el perdón de los aldeanos, Atra y todos miraron juntos hacia el futuro. El jefe de la aldea le dio las gracias a Rey por salvar la aldea y ayudar a evacuar a la gente. Aunque Liana intentó rechazar humildemente el elogio, Rey la instó a inclinar la cabeza y a aceptar su agradecimiento. Justo en ese momento, un escuadrón de soldados llegó tarde. Entre ellos estaba el capitán Taraset de la Orden de Caballeros Reales. Miró a su alrededor, vio los cadáveres de los lobos y se sintió aliviado al ver que Rey y Atra seguían a salvo. La atención del capitán Taraset se centró en Rey y le solicitó un informe detallado de lo que había sucedido. Se retiraron a una habitación privada para discutirlo más a fondo. El capitán lo meditó detenidamente, reconociendo que había muchos factores a considerar, incluida la opresión que los aldeanos habían soportado. Aunque no quería, firmó el documento a regañadientes. No tenía otra opción, pues Atra ya había aceptado su destino. Taraset llevaría esta historia a la capital y Atra sería juzgado por sus crímenes. Como conocía bien a Atra, Taraset creía que sus acciones estaban motivadas por una fuerte convicción. Le aconsejó a Atra que expiara sus pecados en prisión, porque según la ley, quienes poseen poder sagrado no pueden ser condenados a muerte. Dirigiéndose a Rey, el capitán le pidió que contara su versión de la historia, disculpándose al mismo tiempo, pues sabía que Rey debía de estar agotado tras luchar contra la manada de lobos. No pudo evitar sorprenderse por las habilidades de combate de Rey, a pesar de que era un mago blanco. Taraset se asombró aún más al saber que había formado parte del grupo Gunkino, y le sorprendió que éste lo hubiera reconocido. El capitán Taraset se presentó como un caballero de rango rubí, que suele trabajar con aventureros y presta atención a los grupos de alto rango. A Rey le sorprendió que lo hubiera reconocido, pues había desaparecido hacía 5 años. Además, su antiguo grupo acababa de ascender a rango S hacía solo un mes, cuando él pensaba que todavía eran de rango A. Rey admitió que ya no tenía nada que ver con el grupo. Al oír esto, Taraset supuso que no sabía lo que había ocurrido en la mazmorra.
Le contó que se habían encontrado con un monstruo de rango S y que habían sufrido heridas graves, a excepción del mago blanco. Rey se quedó en silencio, pensando en su antiguo grupo y en quienes lo habían traicionado, que ahora sufrían graves heridas. El día en que lo abandonaron había plantado las semillas del odio en su interior, pero tras conocer a Norn y volverse más fuerte, ya no le importaban. O eso creía. Ahora, sus sentimientos eran confusos. Taraset lo sacó de sus pensamientos, recordándole su talento como mago y preguntándole por qué había dejado el grupo. Rey se negó a que lo llamaran talentoso, diciendo que sus habilidades curativas eran incompletas y revelando que lo habían expulsado. Esto tomó a los caballeros por sorpresa, y el capitán no pudo mantener la compostura, pensando que su antiguo grupo debía de estar ciego para abandonar a alguien como él. De repente, como si se le hubiera ocurrido una idea, se acercó a Rey y con un gesto amigable lo invitó inesperadamente a unirse a su unidad. Sin embargo, sus hombres lo miraron con exasperación, ya acostumbrados a la naturaleza impulsiva de su capitán, recordándole que no debía reclutar a gente por un simple capricho. Como caballeros reales, poseían una gran autoridad y a menudo se volvían arrogantes. Además, Taraset era un caballero de rango rubí, el segundo más alto, y aún así, nunca era complaciente. Taraset sacó un papel, entregándoselo a Rey, diciendo que era por 300 monedas de oro, la recompensa por exterminar a los lobos. Esa suma, bastante considerable, podía cambiarse por dinero en efectivo en la capital. Rey, que no lo había hecho por la recompensa, la rechazó y sugirió usar el dinero para reconstruir la aldea. Encantado por la generosidad de Rey, Taraset volvió a invitarlo a unirse a su escuadrón, pero se recompuso rápidamente bajo las miradas de reproche de sus compañeros. Los caballeros ya tenían la intención de reconstruir la aldea y encontrar un nuevo guardián para el árbol divino, así como reparar la puerta divina, que había sido dañada al cerrarla a toda prisa. Ambos le dieron las gracias a Rey, pero él insistió en que era él quien debía estar agradecido, ya que habían detenido a Atra sin quitarle la vida. Taraset intentó convencer a Rey de que aceptara una recompensa como muestra de su gratitud, y al final aceptó. Juntos, comenzaron a trabajar en la reconstrucción de la aldea. Después, Taraset pidió una explicación detallada sobre el demonio que había corrompido a Atra. Invitó a Rey a escuchar también, para que pudiera entenderlo mejor. Quien arrastró a Atra a la oscuridad fue Alfirc, uno de los 4 grandes señores demonio, un subordinado de confianza del rey demonio, y todos ellos son criaturas de rango triple S. Atra se había encontrado con uno de los súbditos de Alfirc, lo que le hizo perder el control de sus emociones. Taraset reflexionó sobre la mecánica de ese poder, mientras Rey se preguntaba por qué le estaban contando esa historia. Atra reveló que lo estaban buscando a él, y que a los lobos se les había ordenado no enfrentarse a Rey, ya que podría convertirse en un obstáculo para ellos. Sin embargo, esta noticia no lo sorprendió. Ya sabía que lo estaban observando y le agradeció a Atra por aclarar las cosas. Aunque había supuesto que se trataba de un demonio de alto rango, el hecho de que su observador fuera uno de los demonios más importantes del reino no era una perspectiva agradable. Mientras tanto, Quimeno gritaba de agonía, pidiendo a gritos que alguien iluminara el área a su alrededor. Sus doncellas intentaron calmarla, informándole con delicadeza que el área ya estaba bien iluminada y que no se necesitaba más luz. Comenzó a cuestionar la oscuridad ante sus ojos, y poco a poco recordó la expedición a la mazmorra, donde había perdido ambos ojos. El shock la golpeó, y se negó a aceptar la realidad de en lo que se había convertido. Desesperada por ayuda, recordó a su antiguo sanador, y en silencio llamó a Rey, esperando que pudiera ayudarla una vez más.